Precisamente estaba dando mi testimonio y habían bocinas y tenía un micrófono. Y entonces yo me inquietaba y decía yo, wow, estaba dando mi testimonio. Dije yo, cuando me levanté, y yo dije, ¿será que va a llegar ese día en que vaya a compartir mi testimonio? Digo, sin saber de que el día de hoy iba a ser este día que el Señor hizo para que yo compartiera mi testimonio acá con todos ustedes de lo que Él hizo en mi vida, de donde Él me sacó, porque me sacó de un lugar muy, muy horrible. Pues quiero orar antes de dar mi testimonio, ¿verdad? En las manos del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad que me da, Señor, en este día de poder compartir mi testimonio, Señor, a los hermanos de la iglesia, Padre. Yo sé, Padre amado, que algo tienes que hablar en esta noche, Señor. Yo sé, Padre bendito, que tú eres grande, misericordioso, Señor. Dame, Señor, esa sabiduría para poder dar mi testimonio tal y como es, Señor bendito. Yo sé, Padre bendito, que esto va a ser de mucha bendición para otros jóvenes, Padre, por el motivo, por el lugar de donde tú me sacaste, Padre, que realmente tú eres un Dios real, un Dios vivo, Padre. Ya sé, Señor bendito, que propósito grande tienes para mi vida, Señor, y para la vida de todos los que estamos acá en este lugar, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues voy a empezar. Todo empezó, voy a contar desde que era un niño, porque es importante que cuente esto, ¿verdad? Cuando era un niño, crecí con mis padres, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis tías, mis sobrinos. Y pues bendito sea mi Señor, yo pues recibí una muy buena educación de parte de mi madre, un muy buen consejo de parte de mi padre también. Siempre me estuvieron inculcando el buen camino, ¿verdad? Pues mi familia, ellos profesan la religión católica, y pues ahí fue donde comencé, ¿verdad? En la religión católica. Me instruían en los caminos del Señor. Ahí hice mi primera comunión, mi confirmación, ¿verdad? Recibí una muy buena educación de mi madre. Siempre me decía, cuando yo ya iba por mis 12, 13 años, me decía, mi hijo, si algún día te ofrecen tomarte este traguito, mira, fumate esto, me decía, no lo vayas a hacer. Aunque te digan que no sos hombre, no lo vayas a hacer. Y yo le decía, no mamá, no se preocupe, ¿verdad? Pues mi padre, desafortunadamente, cuando estaba en vida, tenía el vicio del alcohol, ¿verdad? Y a mí me decían de que yo iba a hacer lo mismo, yo iba a ser igual que él, y yo les decía que no y que no. Y así fui creciendo y creciendo. Y cuando tenía más o menos 14, 15 años, estaba una Biblia Reina Valera ahí en la casa. Yo siento, y tenía una inquietud muy enorme, muy fuerte por querer leer la palabra, porque nunca la había leído, solo tenía un poquito de conocimiento del que dan en la iglesia católica, no era un conocimiento así bastante. Y empecé a leer la Biblia desde Génesis. Fue maravilloso y yo quería seguir leyendo más y más y más y más y más. Y así seguía leyendo sin saber de que esto iba para bien, iba a cambiar de tal manera mi forma de pensar, mi forma de ver
religión de otra manera, que cuando llegué a los 10 mandamientos, cuando el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés, y vi que decía de que no te harás imágenes y que no las adorarás. Yo estaba solito en mi cuarto y de repente empecé a llorar y a llorar como nunca había llorado en mi vida. Empecé a llorar muy fuerte sin saber que estaba siendo tocado por el Espíritu Santo del Señor. Pero en ese momento yo no tuve el valor todavía de contarle a mi mamá. Y yo seguía yendo ahí a la iglesia, pero ya no era lo mismo, era como que ya me habían quitado la venda de los ojos, esa venda que me tenía cegado. Yo solo iba por ir, pero ya decía, esto está mal, esto ya no concuerda con lo que el Señor me dijo. Y pues pasó el tiempo y yo pues me seguía, no me congregaba en ninguna iglesia, pero yo veía este canal 27, que es un canal cristiano, y ahí yo veía las prédicas, apuntaba, las buscaba y adquiría más conocimiento del Señor y era maravilloso, pero todavía no tenía ese valor de buscar dónde congregarme. Y pasó el tiempo y me fui olvidando un poco de los asuntos de la Biblia, me fui olvidando del Señor. Y después, cuando fui creciendo, empecé a tener gustos musicales, me empezó a gustar una música que le llaman reggae, la empecé a escuchar, me endulzó el oído y me gustó mucho. Y con el tiempo ellos decían que se conectaban con Dios fumando marihuana, de que se conectaban con Él, y me iba involucrando cada vez, y que la cultura rastafari y todo eso me empezó a llamar mucho la atención. Empecé a investigar sobre la cultura rasta y entonces dije yo, wow, así se conecta uno con el Señor, dije yo, en mi pensamiento tonto, ¿verdad? Y llegó el día en que tuve la curiosidad de querer probar la marihuana y la probé, y sin saber de que me iba a enviciar, ¿verdad? La probé y me gustó y lo seguía haciendo. Y después de escuchar esa música, me empezó a gustar el rap también. Empecé a conocer la cultura del rap y me empecé a involucrar. Me iba a la zona 1, me iba a hacer freestyle y a hacer lo mismo, ¿verdad? A fumar marihuana, a fumar y cada vez me iba perdiendo más y más en el vicio, y yo, sin darme cuenta, después me empecé a adelgazar bastante. Mi mamá me pregunta qué me estaba pasando, por qué me miraba así tan delgado, y yo le decía, no sé qué es lo que tengo. Y ella se preocupaba mucho por mí, pero yo de repente el vicio me fue atrapando cada vez más y más. Me fue atrapando muy fuerte, hasta que llegó el punto que me volví rebelde con mi madre, cosa que nunca había hecho por la educación que había recibido de parte de ella. Le empecé a desobedecer. Por las noches, cuando yo ya no tenía droga, yo no podía dormir. Ya no era cuestión de que yo quería, sino que el cuerpo me lo estaba pidiendo. Y yo estaba vueltas y vueltas en la cama, sudando, y no podía dormir. Yo veía a mi madre, a mi hermana durmiendo, y solo yo no podía dormir. Me llegaban las 4:30 de la mañana, y yo todavía despierto con aquella ansiedad.
Y en mi mente yo me decía que me lo tenía merecido porque mi mamá me lo decía, que nunca fuera a hacer nada de eso. Y yo me decía, lo tengo merecido porque nadie me mandó a andar haciendo esto. Yo estaba consciente de que realmente la culpa la tuve yo. Yo tuve la culpa. Seguía así, el vicio me tenía más atrapado, me tenía atrapado. Y cada día era más y más la cantidad que consumía porque ya no me hacía nada, ya un purito, ya no me hacía nada ya. Y incluso hasta llegué a arriesgar mi vida yéndome a meter al Gallito, a la zona 3, a comprar. Pero lo que yo hacía, yo siempre confiaba en el Señor y yo le decía que me guardara y me protegiera, porque yo sabía que a donde yo iba a meterme no era una colonia donde yo vivía y en cualquier momento me podían hacer algo. A pesar de eso, el Señor me protegió, me guardó, porque Él sabía el propósito que tenía en mi vida. Él sabía que me iba a llamar, Él sabía que me iba a sacar de ese vicio, Él sabía que me iba a sacar de esa vida. Y llegó el momento en que agarré la vagancia, salía en la mañana, desde temprano, desde las 8 o 9 de la mañana, y llegaba yo hasta las 10 de la noche, mi mamá preocupada, y mi mamá me hablaba, y mi mamá se ponía a orar, le oraba al Señor de rodillas, le clamaba, y yo le decía que se callara, le decía yo, me caía mal en ese tiempo que me hablaran del Señor, y le decía, cállese, ore en silencio. Y a pesar de eso, ella nunca perdió la fe, ella siempre estuvo ahí. Yo la escuchaba de madrugada la escuchaba yo orarle al Señor. Y el Señor la escuchó, el Señor la escuchó. Llegó un tiempo en que pues decidí hacerle caso y a través de mi primo conocí acá Ríos de Fe, fue el año pasado, y empecé a venir. Fue en una clase bíblica que vine por primera vez y me gustó y todo, pero yo todavía seguía escuchando esa música, me gustaba el rap y todavía lo seguía escuchando, todavía no había aceptado a Cristo en ese momento, pero todavía seguía escuchando lo mismo y había llegado a un tiempo, ya casi a 2 meses de que ya no lo había hecho. Y por culpa de esa música hubo canciones que decía yo, con esto me puedo prender, decía yo, con esto me puedo poner bien pedo, porque así es como uno habla cuando está en el mundo. Uno tiene un vocabulario muy anticuado. Yo prácticamente se podría decir que tenía hablado de pandilleros, si se puede decir así. Tenían hablado así bien horrible, y eso fue lo que hizo que cayera nuevamente, y volví a caer y me agarró bien fuerte el vicio nuevamente, me agarró fuerte, le empecé a dar duro, y cuando volví a caer yo lloré y decía que por qué volví a caer, decía yo, hasta que me puse a pensar y analizar, esta música es la que tiene la culpa, la que me está influyendo. Esto es lo que me está influyendo a hacer eso. Y en ese tiempo yo lo mantuve oculto, ¿verdad? Según mi mamá, yo ya no lo hacía. Pero en la tierra y en el cielo no hay nada oculto para el Señor, ¿verdad? Y hubo un tiempo en que cambió mi vida para siempre. Yo esa vez me recuerdo que salí para la zona 3, compré como unas 8 o 10 bolsitas y yo iba tranquilo, confiado, porque nunca me había parado la policía y decía yo, eso nunca me va a pasar, nunca me va a pasar. Iba bien
así que llevaba bien preparado, dirían por ahí, ¿verdad? Y me fui para el Naranjo, ahí en un bosque estaba. Fui a comprar comida porque después de hacer eso le da hambre a uno. Y fui, y ese día yo le di gracias a Dios, ¿verdad? Me acordé de Él porque realmente todo lo que tengo, todo lo que he tenido es gracias a Él. Yo empecé a orar y le dije, gracias Señor por mi trabajo, porque a pesar de ser como soy, tú me bendices y me cuidas y me guardas. Cuando llega la policía y yo me pongo nervioso, ¿verdad? Y me dice que qué estaba haciendo ahí, y yo le dije que estaba comiendo. Eran unos policías privados y me dice que me fuera, pero yo ya lo había hecho anteriormente, antes de orar. Ya después me puse a fumar y yo ya estaba drogado y no les hice caso. Me fui más para abajo. Cuando volvió otra vez el policía y me dijo que me iba a revisar, y yo le dije que no, que yo no cargaba nada malo. Cuando venía la Policía Nacional Civil también, y yo dije, de esta ya no salgo, dije yo. Me revisaron, agarraron la mochila, y cuando la agarraron en un descuido, yo intenté correr, me les escapé, corrí, pero me alcanzaron, me cansé y dije, oh, me van a agarrar de todos modos. Y me agarraron y me golpearon bien fuerte, me dieron con la macana y me estaban dando duro, me estaban ahí sí que tratando como un delincuente. Y me dicen que estaba arrestado, que me iban a llevar a la delegación y que si no hubiera corrido, tal vez nos hubiéramos podido arreglar de otra manera, me dijeron. Y me subieron a la patrulla. Yo vi mis sueños, mi vida viniéndose abajo en un ratito. Y en ese tiempo yo me acordé del Señor, me acordé de Él. Y me puse a orar en la patrulla. Le dije, Señor, ayúdame, le dije. Ayúdame, Padre. Si en verdad, yo todavía retándolo, le dije, si en verdad existes, demuéstrame tu verdadero poder. ¿Quién era yo para decirle eso al Señor? No era nadie, ni siquiera tenía ese derecho de decirle, si en verdad existes, demuéstramelo. Demuéstrame tu verdadero poder, le dije. Y en ese momento se detienen los policías y se bajan a hablar. Y me dicen de que no lo iban a poner, lo que me habían encontrado, que no lo iban a poner, que iban a decir que había agredido al policía privado y que se iba a salir de ahí de la cárcel. Pero el haber estado en ese lugar fue una experiencia, primero es una experiencia como una lección de parte del Señor, pero Él tuvo mucha misericordia para mí. Y si Él me sacó de ese lugar es porque tiene un propósito para mi vida. Si Él me sacó de ese lugar es porque sabe que yo le voy a ser útil acá afuera. Así es. Él sabe que estoy en sus manos. Y pasaron las horas y mi madre, cuando salí, se puso bien triste y me dijo, no, que ya no lo hacías, pues. Los policías le dijeron que eso andaba haciendo. Y mi madre bien triste, todavía estaba vivo mi papá, y él también, él no lo sabía y se enteró y también se decepcionó de mí. Pero cuando salí fue tan
hipócrita, que no le di gracias a Dios por haberme sacado, no me acordé de Él. Y salí y lo volví a hacerlo porque estaba encadenado prácticamente a ese vicio. Estaba encadenado totalmente. Y hasta que una vez mi mamá empezó a hablar conmigo, empezó a llorar y me dijo, si querés, yo me pongo de rodillas, me dijo, para que ya no lo hagas. Y yo le dije, no lo hagas. Y me empezó a hablar, me dijo, mi hijo, eso no es lo que yo quería para vos, me dice. Yo nunca pensé que vos fueras a hacer eso, me dijo. Y yo le dije, sí, tiene razón, por la manera en que usted me educó, por la manera en que me prevenía de esas cosas. Y mi madre llorando, y en ese momento yo también me quebranté bastante. Y me dijo, busca a Dios, me dijo, búscalo, me dijo. ¿Por qué no regresas a la iglesia?, me dijo. Yo siento que fue el Señor hablando a través de mi madre, y yo empecé a llorar bastante. Le dije, está bien, le dije, yo voy a buscar al Señor nuevamente y ya no lo voy a volver a hacer, le dije yo. Y así fue como regresé acá a mi casa, en Ríos de Fe, acá en Oasis 1, y empecé a venir. Y me recuerdo ese día fue que hubo un culto allá en la Betania. Y yo le pedí al Señor, Señor, si en esta noche hacen el llamado de aceptarte, yo quiero acudir porque quiero que cambies mi vida. Porque prácticamente uno se cansa de llevar esa vida. Uno se cansa de llevar esa vida porque es una vida muy triste. A la vez, cuando lo estás haciendo, sientes placer, sientes alegría, pero esa es una alegría ficticia, es una alegría falsa. La verdadera alegría la da Cristo Jesús. Amén, así es. La alegría la da Gloria el a Dios. Señor. Y en esa ocasión me recuerdo que predicó el hermano David y hace el llamado. Y yo levanto mis manos. Sin titubear, levanté mi mano y dije, hoy acepto al Señor. Y fue maravilloso como ese encuentro personal con Él, como Él me empezó a tocar con su Espíritu Santo y empezó a romper esas cadenas, empezó a romper todas esas cadenas que me tenían atado. Y fue maravilloso cuando lo acepté y yo dije, wow, me sentí diferente, me sentí feliz y sentía una felicidad que ya no era falsa, era una felicidad real, la felicidad que solo Cristo da. Amén. Y en ese día le digo a mi mamá, mamá, hoy acepté a Cristo. Le dije yo, Ana, ¿en serio? Sí, le digo yo, hoy acepté al Señor. Le digo. Y yo tenía unas mis camisas de varios raperos y llegué y las rompí, agarré un cuchillo y las rompí, las tiré. Dije yo, hoy empiezo una nueva vida en Cristo. Gloria a Dios. Así fue como llegué a los pies de Cristo y me enamoré de su presencia, de su amor, porque Él me cuidó durante todo ese tiempo que anduve vagando por las calles. Así que me sacó de lo más vil y menospreciado para poder exaltar su nombre. Y todo lo que soy, a Él se lo debo, y la honra y la gloria sea para Él. Para Él sea la honra y la gloria, mis hermanos. Quiero decirle algo aquí a estos jóvenes que están acá el día de hoy, que el Señor tiene poder, tiene mucho poder para poder romper esas cadenas. Así es, lo creemos. Del todo es de que uno también quiera cambiar su vida, de que uno decida ya dejar atrás todo lo malo, porque realmente
las drogas solo dañan tu cuerpo, y ahora entiendo cuando en Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Lo entiendo porque le estamos haciendo daño a nuestro propio cuerpo, al templo del Dios viviente. Le estamos haciendo daño y por ello vienen las consecuencias de las enfermedades a causa de las drogas, cáncer, cirrosis, etcétera, etcétera. Yo sé que el Señor tiene planes para sus vidas, para ustedes dos. El Señor ya me había mostrado de que habían jóvenes en el sueño, pero nunca pensé que sean ustedes. Y yo los bendigo y los exhorto a que busquen del Señor, a tu hermano que trate de cambiar. Yo sé que el Señor lo quiere levantar. Yo cuando lo veo a él, yo digo, él puede ser un evangelista, un pastor, un siervo del Señor. Porque nosotros no debemos condenar al que está caído. Nosotros debemos declararlos siervos del Señor. Porque quienes éramos y quienes somos ahora, ¿verdad? Así que toda la honra y la gloria sea para el Señor, mis hermanos. Muchas gracias. Gloria al Señor, amén.